La noche parecía tranquila en Nicolás Romero. En la Colonia Libertad, el silencio era apenas interrumpido por el zumbido lejano de motocicletas. Pero a las 2:47 a.m., un estruendo rompió la calma. En plena calle Violeta, un militar activo de la Secretaría de la Defensa Nacional fue emboscado por 3 hombres armados. No hubo advertencias ni palabras. Solo ráfagas, sangre y luego el eco de los disparos perdiéndose en la oscuridad. El agente, conocido entre sus compañeros como el coronel Morales, sobrevivió milagrosamente. Recibió 2 impactos, pero logró arrastrarse hasta su radio y pedir apoyo. Su traslado al hospital fue inmediato. Las primeras versiones apuntaban a un ajuste de cuentas, pero las autoridades sabían que había algo más. El coronel no era cualquier soldado. Era enlace directo en operaciones contra el crimen organizado en el Estado de México. Antes de seguir con esta historia que cambiará la forma en que ves la lucha contra el narco, suscríbete al canal para no perderte ni un solo detalle de las investigaciones más impactantes de México. En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió la noticia antes del amanecer. Su rostro se endureció al leer el informe preliminar. Un militar herido. Sospechosos con vínculos con el CJNG. Zona urbana. Alto riesgo de colapso institucional. Claudia no tardó en dar la orden, priorizar el caso, localizar a los responsables, neutralizarlos con vida. Debía ser un mensaje claro para el país. La Secretaría de Seguridad del Edomex identificó el patrón del ataque. Armas largas, fuga rápida, ejecución quirúrgica. Todo apuntaba a un grupo bien entrenado. El nombre del cártel Jalisco Nueva Generación surgió casi de inmediato, como una sombra omnipresente. Informantes y registros conectaban ese tipo de operativos con células de reciente formación. Nicolás Romero, aparentemente tranquilo, se convertía en un nuevo campo de batalla. 3 nombres comenzaron a repetirse en las mesas de coordinación para la paz. Rodrigo N., de 42 años, conocido en el bajo mundo como El Gavilán. Exintegrante de una célula en Jalisco, hábil para ocultarse y moverse como pez en el agua entre extorsionadores y halcones. Eric N., de 34 años, apodado El Chino. Silencioso, meticuloso, experto en armas. Se decía que era el ejecutor preferido de Rodrigo. Giovanni N., de 37 años, sin apodo conocido, pero con un historial de violencia que lo hacía temido hasta entre sus aliados. Narcotráfico, homicidios, cobros de piso. Fueron vistos por última vez en la Colonia Libertad. Nadie se atrevía a hablar de ellos. Eran los nuevos dueños del miedo en la zona. En paralelo, los servicios de inteligencia recogían información. El coronel Morales, aún convaleciente, ofreció detalles cruciales desde su cama de hospital. Recordaba tatuajes, acentos, gestos. Con eso, se cruzaron datos de detenciones pasadas, fotos borrosas de cámaras y perfiles en redes sociales usados para intimidar. La imagen de los 3 comenzó a tomar forma. Mientras tanto, Sheinbaum reunía a su equipo de seguridad nacional. Les exigió resultados, no excusas. Este caso define la narrativa de nuestro gobierno. Si fallamos, perdemos mucho más que el control territorial, dijo con voz firme. Nicolás Romero fue sellado. Controles en las entradas y salidas. Patrullajes a todas horas. Drones sobrevolando calles estrechas y tejados. Los habitantes comenzaban a sentir una mezcla de temor y alivio. Temor por los hombres que aún caminaban libres. Alivio por ver al Estado finalmente presente. En medio de esta tensión, se activó un canal anónimo. Un informante dentro de la propia colonia envió un mensaje cifrado. Decía haber visto a los 3 hombres ingresar a una casa en la calle Violeta. No había vehículos. Solo entraban y salían a pie. Usaban pasamontañas incluso de día. Cuidaban cada movimiento. Esa noche, en el despacho presidencial, Sheinbaum recibió el reporte. Lo leyó en silencio, dejó el papel sobre la mesa y miró al secretario de la Defensa. Vamos a cerrarlo y lo haremos a nuestra manera. El tablero estaba listo, las piezas en movimiento.
En la colonia Libertad, el reloj comenzaba a correr y la cacería apenas comenzaba. Los días siguientes al atentado estuvieron marcados por un movimiento inusual en las oficinas de seguridad del Estado de México. Las reuniones de las mesas de coordinación para la construcción de la paz se volvieron permanentes. Había rostros tensos, decisiones urgentes y silencio absoluto fuera del círculo de confianza. Cada palabra filtrada podía costar una vida. En una de esas sesiones surgieron coincidencias alarmantes. Una serie de homicidios recientes en Nicolás Romero, extorsiones a comerciantes y desapariciones de jóvenes coincidían geográficamente con la última ubicación conocida del trío sospechoso. Había un patrón y detrás de él un mismo sello, CJNG. Claudia Sheinbaum decidió intervenir directamente. A puerta cerrada convocó a la Secretaría de Seguridad, al titular de la Marina y al fiscal general del Estado de México. El encuentro fue breve, cortante, determinante. Quiero sus nombres, sus movimientos, sus aliados. Si se mueven un centímetro, quiero saberlo antes de que respiren, dijo. Y con eso, se activó un protocolo presidencial de prioridad nacional. La presidenta llegó al Edomex sin cámaras ni anuncios. Se instaló por 3 días en una base militar cercana. Desde ahí, revisó informes, escuchó grabaciones, analizó mapas. Su presencia trajo un nuevo aire al operativo. Ya no era un asunto local. Ahora era una guerra frontal contra el crimen organizado en el corazón urbano del país. Mientras tanto, los investigadores comenzaron a reconstruir los pasos del trío criminal. Rodrigo el Gavilán había nacido en Tepatitlán, Jalisco. Su infancia fue marcada por la violencia doméstica y la miseria. A los 15 años ya servía como halcón en su barrio. A los 20, ejecutaba por órdenes de un comandante regional del CJNG. Cuando las autoridades federales iniciaron un operativo en su zona, desapareció. Reapareció en Nicolás Romero una década después, con una identidad falsa y el mismo objetivo: expandir el control del cártel. Eric el Chino era distinto. Nacido en Toluca, trabajó como mecánico antes de ingresar como escolta en una empresa de seguridad privada. Ahí aprendió el manejo de armas, la disciplina, el sigilo. Rodrigo lo reclutó durante una operación encubierta en un bar de mala muerte. Desde entonces, se volvió su sombra. Giovanni N. era el más inestable. Su expediente estaba lleno de detenciones por agresiones, robos y amenazas. Sin embargo, siempre salía libre por falta de pruebas o testigos. Tenía fama de torturar por placer, y su nombre aparecía en murmuraciones como el responsable de varias desapariciones no esclarecidas en el municipio. En la colonia Libertad, la atmósfera era irrespirable. Comerciantes cerraban temprano, las calles se vaciaban antes del anochecer, los niños dejaban de jugar en los parques. Todos sabían que algo estaba por estallar, pero nadie hablaba. La ley del silencio era más fuerte que cualquier patrulla. Los agentes asignados al operativo comenzaron a mostrar signos de tensión. Algunos desconfiaban de los mandos locales, temiendo infiltraciones. Hubo discusiones internas. Un coronel pidió ser relevado tras recibir amenazas anónimas contra su familia. Pero Sheinbaum fue categórica. Nadie abandonaba el operativo. Si caía uno, caían todos. Mientras tanto, los sistemas de inteligencia cruzaban llamadas, redes sociales, rutas de escape. Detectaron movimientos bancarios irregulares, transferencias a cuentas en Guadalajara y Chiapas. En uno de los análisis encontraron un mensaje cifrado que mencionaba limpiar el terreno antes del Pino de Julio. Para la presidenta, no era solo una fecha, era una amenaza directa al calendario político. En medio del caos, un informante interno filtró una pista vital. El trío mantenía una rutina irregular pero constante. Salían por turnos a recoger dinero, supervisar puntos de venta y amenazar a líderes comunitarios. Evitaban cámaras, pero no sabían que los drones del ejército los vigilaban desde los cielos. Una madrugada, la cámara térmica captó a Rodrigo entrando a una casa sin ventanas, apenas iluminada por un foco intermitente. Media hora después, Eric salió con un bolso negro.
La ubicación fue marcada, y esa imagen se convirtió en el punto de inflexión de todo el caso. Esa misma tarde, Sheinbaum reunió al alto mando. Ya no basta con saber dónde están, es hora de atraparlos. Pero lo haremos con precisión, sin errores, sin bajas y vivos. Los quiero vivos, dijo, dejando claro que esto era más que un operativo, era el inicio de su doctrina presidencial contra el narco. La casa vigilada desde el cielo por drones del ejército no tenía nada de especial. Paredes agrietadas, un portón oxidado, cables colgando del techo. Sin embargo, esa fachada común escondía a 3 de los hombres más buscados del Estado de México. Rodrigo, Eric y Giovanni no sabían que cada paso que daban estaba siendo registrado, analizado, monitoreado. La inteligencia militar desplegó un cerco invisible. Un equipo de analistas trabajaba 24 horas cruzando imágenes térmicas, patrones de movimiento, trayectorias de sombra. Se identificaron horarios, rutas, puntos de contacto. El trío operaba con disciplina, pero también con arrogancia. No se ocultaban del todo. Creían que el miedo que sembraban era suficiente para blindarlos. Uno de los hallazgos más alarmantes fue el contacto con una célula conocida como los Deltas, vinculada también al CJNG. Esta ramificación, con operaciones en el Valle de Toluca, había sido responsable de varios ataques a comercios y centros comunitarios. Rodrigo había asistido, semanas atrás, a una reunión clandestina con uno de sus jefes, Anthony N., alias Tibu. El objetivo era claro: consolidar el dominio del cartel en la zona norte del estado. La presidenta Sheinbaum fue informada de este vínculo. La noticia cambió la escala del operativo. Ya no era una acción puntual, sino una maniobra de alto nivel contra una red expansiva. Esta no es una cacería de 3 hombres, es una ofensiva estratégica, sentenció mientras firmaba un decreto presidencial para ampliar la intervención federal en la región. La tensión en el equipo táctico aumentaba. Había presión desde todos los frentes. Algunos agentes habían recibido amenazas directas. Otros sabían que, si fallaban, no habría segundas oportunidades. Las horas pasaban lentas, cargadas de expectativa. Cada noche, el grupo se reunía para revisar los últimos movimientos. Cada imagen traída por los drones era analizada con rigor quirúrgico. Un incidente casi arruina todo. Una patrulla civil detectó movimientos extraños cerca del perímetro y, sin saber del operativo secreto, se aproximó con luces encendidas. Rodrigo escuchó el motor y se preparó para huir, pero un mensaje interno desvió a la patrulla en el último segundo. Fue una maniobra milimétrica, un error más y los objetivos habrían escapado. A pesar del peligro, la vigilancia dio resultados. Una madrugada se detectó una reunión dentro de la casa. 4 personas no identificadas entraron sin hablar. Salieron 1 hora después, dejando un paquete sellado. Las cámaras no captaron sus rostros, pero el patrón era claro. Se trataba de una junta operativa. Tal vez planificación, tal vez pago, tal vez reparto de zonas. Ese evento cambió el ritmo de la investigación. Ahora no solo se trataba de capturar al trío, sino de entender su red completa. Las autoridades temían que, si actuaban demasiado pronto, otros miembros escaparan o se reorganizaran. Pero si esperaban demasiado, los sospechosos podrían desaparecer. Sheinbaum fue contundente. No improvisen, pero no se duerman. Tienen 48 horas para presentarme el plan de captura. Así se activó la fase final del operativo, la planificación del arresto simultáneo de los 3 objetivos en la misma locación, sin disparos innecesarios, sin bajas civiles. Las fuerzas especiales comenzaron a estudiar el terreno. Se diseñó una entrada táctica por 3 frentes, frontal, lateral y aérea. Cada agente tendría asignado un movimiento, un tiempo, una función. Todo debía ser ejecutado con sincronía absoluta. El más mínimo error pondría en peligro a inocentes y comprometería a todo el equipo. En esos momentos de máxima preparación, Sheinbaum se permitió una pausa. Cerró los ojos en su despacho provisional, respiró profundo
y recordó su primer año como jefa de gobierno. Recordó protestas, amenazas, decisiones difíciles, pero nada como esto. Esta era su presidencia en juego, su promesa de paz, su palabra frente al país. La noche cayó sobre Nicolás Romero como un manto denso. En la colonia Libertad todo parecía igual, pero en realidad cada poste, cada esquina, cada sombra estaba tomada por agentes invisibles. El operativo estaba listo y la orden era clara: vivos, para que enfrenten la justicia. A las 3 de la madrugada, el silencio se rompió como vidrio bajo una bota. En la calle Violeta, las sombras se movieron con precisión quirúrgica. Las órdenes eran claras. Nadie debía escapar. Nadie debía morir. El Estado debía recuperar su autoridad sin derramar más sangre. Era un mensaje, una demostración, un golpe al corazón del miedo. El equipo de asalto se dividió en 3 unidades. Una rodeó el perímetro, otra se ubicó en los tejados y una tercera se encargó de la entrada frontal. Tras una señal codificada, la operación comenzó. Una carga controlada rompió la cerradura sin alertar a toda la colonia. En segundos, los agentes estaban dentro. Rodrigo intentó escapar por una ventana trasera. Subió al tejado con una pistola en mano, pero no llegó lejos. Un francotirador lo tenía en la mira desde hacía minutos. Un disparo preciso le atravesó el brazo, desarmándolo. Cayó sobre las tejas con un grito sordo. Intentó arrastrarse, pero fue inmovilizado por 2 agentes que descendieron por cuerdas. «No soy yo, están equivocados», gritó, aunque su tatuaje en el cuello y las huellas en su teléfono contaban otra historia. Dentro de la casa, Eric y Giovanni se atrincheraron en una habitación sin ventanas. Tenían armas y rabia. Sabían que era el final. «No saldremos vivos de aquí», dijo uno. «Que nos lleven, pero que se acuerden de nosotros», gritó el otro. Pero cuando la puerta fue forzada y las luces los encandilaron, las manos terminaron en el aire. La superioridad numérica, la precisión del operativo y el peso de lo inevitable los vencieron. Giovanni rompió en llanto. Eric bajó la mirada. Ambos sabían que el poder que creyeron tener se había esfumado en segundos. Fueron esposados, revisados y sacados bajo custodia máxima. En sus celulares se encontraron mensajes cifrados, listas de cobros de extorsión, coordenadas de escondites. La evidencia era irrefutable. Mientras tanto, en la colonia Libertad, las luces de los vecinos se encendieron una a una, puertas entreabiertas, ventanas con cortinas corridas discretamente. Por primera vez en años, la presencia del Estado era visible, palpable, dominante. Un hombre mayor aplaudió desde su balcón. Una mujer bendijo en voz baja. Había miedo, sí, pero también una chispa de esperanza. La noticia llegó al despacho presidencial a los pocos minutos. Sheinbaum recibió el parte operativo sin expresión visible. Lo leyó con calma, levantó la vista y preguntó: ¿vivos? Al recibir la confirmación, cerró el expediente y ordenó convocar a una conferencia de prensa. Horas más tarde, frente a cámaras nacionales e internacionales, la presidenta apareció con firmeza. Hoy mandamos un mensaje claro. En México nadie está por encima de la ley. Estos 3 sujetos, responsables de violencia y terror, enfrentarán a la justicia. Esto apenas comienza. La conferencia fue replicada por todos los medios. Las imágenes del arresto, cuidadosamente seleccionadas, mostraban a los detenidos cabizbajos, sin violencia, sin sangre. Era una victoria institucional. El Estado no había tenido que recurrir al exterminio. Había vencido con inteligencia, estrategia y legalidad. El impacto fue inmediato. Gobernadores, alcaldes y secretarios aplaudieron la acción. Los analistas hablaban de un punto de quiebre en la estrategia de seguridad. Las redes sociales estallaron en comentarios, algunos incrédulos, otros esperanzados. La figura de Sheinbaum se fortalecía, no por discurso, sino por resultados. La Fiscalía Especializada en Homicidios recibió a los 3 detenidos bajo un protocolo de máxima seguridad. Se les realizó evaluación médica, fueron separados y ubicados en celdas distintas.
Comenzó el proceso de vinculación a proceso por tentativa de homicidio, delincuencia organizada, narcomenudeo y extorsión. En el informe oficial se detallaba el arsenal decomisado: armas largas de uso exclusivo del ejército, chalecos antibalas, radios con frecuencias militares, bolsas de cristal y registros contables. Además, se encontraron nombres de víctimas pasadas, lugares aún no intervenidos y contactos en otras entidades, sí. Pero más allá de los objetos y pruebas, el verdadero botín era simbólico. 3 rostros, 3 cuerpos, 3 nombres capturados bajo el mandato de un Estado que, por fin, parecía actuar con firmeza. Los 3 hombres fueron ingresados al penal de máxima seguridad en Toluca bajo estrictas medidas. El país entero observaba. Las audiencias iniciales se realizaron en tiempo récord. Los jueces, presionados por la magnitud del caso y por la claridad de las pruebas, dictaron prisión preventiva inmediata. Ninguno presentó resistencia legal significativa. La defensa apenas logró pedir aplazamientos menores. El mensaje institucional era firme. No habría indulgencia. Desde los primeros días, Rodrigo intentó proyectar control. Caminaba erguido, sonreía en los pasillos, enviaba miradas desafiantes. Pero esa fachada se quebró cuando le notificaron la apertura de una investigación federal por homicidios múltiples vinculados al crimen organizado. La Fiscalía presentó imágenes, conversaciones interceptadas, testimonios de víctimas. Rodrigo supo entonces que no saldría pronto. Eric guardaba silencio. Evitaba todo contacto visual. Sus abogados comenzaron a negociar discretamente una posible colaboración como testigo protegido. En su testimonio inicial, deslizó nombres de mandos medios del CNG en Toluca y Guadalajara. La Fiscalía lo escuchó con atención. A cambio de reducción de condena, ofrecía información clave sobre rutas de trasiego, cuentas bancarias, ubicaciones de narcolaboratorios. Giovanni, por el contrario, cayó en un estado de mutismo profundo. No respondía a preguntas, no comía, no dormía. Fue trasladado a observación psicológica. Los especialistas detectaron síntomas de ansiedad extrema, paranoia y posibles episodios de delirio. Su deterioro se aceleró cuando, desde la cárcel, comenzaron a circular rumores de que el CJNG los consideraba quemados y prescindibles. La sociedad observaba con una mezcla de esperanza y escepticismo. En Nicolás Romero, las calles parecían distintas. El miedo ya no dominaba los mercados. Comerciantes reabrían con cautela. Se creó un comité ciudadano de seguridad y vigilancia. Patrullajes mixtos entre policía y ejército se volvieron rutina. Por primera vez, se hablaba en voz alta del futuro, no solo de la supervivencia. El gobierno federal aprovechó la coyuntura. Se anunciaron inversiones en escuelas, centros comunitarios, programas de prevención del delito. No era solo una captura, era el inicio de una recuperación social. La presencia del Estado ya no se limitaba a uniformes. Ahora también llegaban maestros, psicólogos, mediadores. En Palacio Nacional, Sheinbaum recibió un informe preliminar. Los homicidios en Nicolás Romero habían disminuido un 17% en el último mes. La extorsión comercial bajó 30%. La percepción de seguridad, medida por encuestas ciudadanas, subió por primera vez desde 2022. No eran cifras definitivas, pero eran una señal clara. El golpe había surtido efecto. La presidenta observó el informe en silencio. No lo celebró. Sabía que el CJNG no se disolvería por la captura de 3 hombres. Sabía que la estructura criminal era más profunda, más enraizada. Pero también sabía que la guerra no se ganaba solo con balas, sino con símbolos, y ese operativo era uno de ellos. A lo lejos, el coronel Morales, ya recuperado, volvió a sus funciones. Fue ascendido. Su testimonio fue clave. Su vida, salvada por minutos, se convirtió en un estandarte silencioso de la resistencia institucional. Él sabía que el enemigo aún estaba cerca, pero también sabía que el Estado había aprendido a pelear. Rodrigo pasaba sus días en aislamiento.
Su orgullo comenzaba a resquebrajarse. En una carta interceptada escribió que lo traicionaron, que su caída fue orquestada, que alguien desde arriba lo había entregado. Pero la realidad era más simple. Subestimó al nuevo gobierno. Eric, por su parte, avanzaba en su acuerdo. Pronto sería trasladado bajo una nueva identidad. Su confesión revelaría ramificaciones del CJNG en entidades donde antes se creía que no operaban. Su información activaría más operativos. No buscaba redención, solo sobrevivir. Giovanni, hundido en su propio abismo, fue declarado inestable. Las autoridades evaluaban si sería procesado penalmente o internado en un centro psiquiátrico penitenciario. Su historia, la más brutal y silenciosa, se desmoronaba sin gloria. Si te impresionó esta historia, suscríbete ahora para no perderte el próximo capítulo del combate al crimen organizado en México. Cada semana revelamos las historias más impactantes detrás de las noticias. Haz clic en el video que aparece en pantalla y sigue descubriendo cómo el poder, el narco y la justicia chocan en el corazón del país.